Samael aún Beor, Buda Maitreya de la nueva era acuaria. Me dirijo a vosotros, hermanos, no. Me dirijo también a los hermanos del Sivananda Aryavarta Ashram, a los hermanos de la Acción Libertadora Americana del Sur, a todas las escuelas Rosacruz, Teosofía, Yogi, etc. Hermanos, ha llegado la hora en que debemos dejar de teorizar. Es urgente que vayamos al grano, a los hechos. Mirad en derredor vuestro. Hoy la vida es práctica, hermanos. El tiempo de estar teorizando y especulando ya pasó. En el ocultismo debemos ser prácticos. Es necesario que el ser humano pueda ver esos mundos internos de los cuales habla tanto la teosofía. Es indispensable que los estudiantes se adiestren en su cuerpo astral. Creo que vosotros no ignoráis el trío aquel de cuerpo, alma y espíritu. Ciertamente, el alma está envuelta en un cuerpo astral. Es un cuerpo maravilloso. Con ese cuerpo podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Podemos visitar los mundos superiores, transportarnos a otros planetas, etc. Así es como nos volvemos prácticos, hermanos. En vez de estar teorizando, es mejor asistir a los templos de Jina, hablar con los maestros cara a cara, verlos, tocarlos, hablar con los Elohim, los Prajapati, poder recibir las enseñanzas directas de labio a oído. Ha llegado la hora, mis caros hermanos, de ser prácticos. La vida ahora marcha sobre rieles y la teoría se está quedando a un lado. Las escuelas que no se pongan al día en cuestión práctica, prácticamente quedarán echadas al olvido. ¿Entendéis? Es decir, quedarán rezagadas, son escuelas retardatarias. La vida hoy es práctica 100%. Aprender pues a salir en cuerpo astral. Voy a daros las indicaciones. Acostaos en vuestro lecho, hermano. Repito, acostaos. Es bueno que os acostéis boca arriba. ¿Entendéis? Relajad vuestros músculos. ¿Ya están relajados? Cerrad vuestros ojos. Adormeceos. Vocalizad ahora el mantra Faraón. Ese mantra es maravilloso para salir en cuerpo astral. Vocalizadlo. Vamos a ver. Vocalizad así.
vocalizaste. Bien, hermano. Ahora voy a darte otro consejo. Levanta tus rodillas. Oye bien, hermano, tus rodillas. Quiero decirte que dobles las piernas. Apoya las plantas de los pies sobre la cama. Claro, al hacer esta operación las rodillas quedan levantadas verticalmente, ¿verdad? Repetir el mantra nuevamente, así. Repetir este mantra muchísimas veces. Podéis vocalizarlo un poquito más suave. También podéis vocalizarlo mentalmente. Y adormeceos conservando así las rodillas levantadas verticalmente. Adormeceos. Conforme os vayáis adormeciendo, hermanos, deberéis imaginar vivamente las pirámides de Egipto. ¿Entendido? Esto no es trabajoso, hermano. Convénzase usted que no es trabajoso. Evite toda tensión mental y adormece. El resultado será espléndido. Usted, envuelto en su astral, despertará allá en los mundos internos. Abandonará su cuerpo físico sin saber ni a qué horas ni cómo. Despertará así conscientemente en su astral, allá lejos, en la distancia, en el suelo de Egipto o en cualquier país del mundo. Bien. Creo que usted ya entendió esto, hermano, ¿no? Voy ahora a explicarle otros mantras para salir en cuerpo astral. Escúcheme, no ponga atención. Es necesario que usted ponga atención en lo que está escuchando. Bien. El poder más grande que existe en el mundo, la clave mejor que se conoce para salir en cuerpo astral, depende de las fuerzas sexuales. Se le hará raro a usted que le hablemos en esta forma, ¿no? Ponga cuidado, ponga usted atención. Las energías creadoras, la famosa libido de que nos habla Sigmund Freud, es decir, la fuerza sexual, cuando está en proceso de transmutación libidogenética, produce un sonido semejante al del grillo. Bien, hermano. Uno debe aprender a usar esa clave para salir en astral. Voy a enseñártela. Usted se adormece vocalizando mentalmente las sílabas la, ra. Así. La, ra, la, ra, etcétera, etcétera.
hacer esta práctica con tenacidad, con constancia, se vocaliza mentalmente, ¿entendido? Luego adormece. Estas dos sílabas tienen el poder de hacer vibrar intensamente las energías sexuales. Entonces, por lógica y deducción, sabemos que tan pronto las energías están en potente y elevada vibración, se produce aquella letra que es el silbido mismo del Toat, del fuego, la letra S. Esta letra vibra así. Se siente ciertamente esa letra vibrar en el cerebelo como si fuese el canto del grillo o un sonido semejante al que producen los frenos de aire comprimido. Cuando usted sienta, o mejor, cuando usted escuche este sonido, no se asuste, elévelos de volumen. Usted puede darle mayor resonancia con la voluntad. Y cuando ya esté el sonido vibrando muy intensamente, cuando tenga ya una gran resonancia, aproveche, levántese de su cama. Así como lo oye, levántese de su cama. No se ponga a pensar que cómo hago, que si me levanto con cuerpo, o que si me levanto sin cuerpo, o que si yo me levanto, que dónde queda el cuerpo. Solo como unos estudiantes viven en todas esas vacilaciones, en todas esas incertidumbres, no comprenden. Levántese, les repito, levántese. Al levantarse, la naturaleza se encargará de separar al cuerpo astral del cuerpo físico. Usted todo lo que tiene que hacer es levantarse. Claro, no se trata de levantarse mentalmente. Lo que estamos hablando debe traducirse en hechos. Levántese de su cama. Lo del cuerpo, eso no le interesa a usted, hermano. Usted lo que tiene que hacer es levantar. Y antes de salir de su cama, dé un saltito con la intención de flotar en la atmósfera. Si usted flota es porque está en cuerpo astral. ¿Entendido? Si no flota, vuelva y métase entre su leche y repita el experimento. Repito, no se case. Si hoy no pudo, mañana podrá. Muchos discípulos triunfan inmediatamente, hay otros que gastan meses y hasta años enteros para aprender. En todo caso, la tenacidad vence. De manera pues que al sentir usted el sonido, usted se levantará de su cama, ¿entendido? Y saldrá de su cuarto. Pero antes de salir de su cuarto, hágale un saquito adentro, dentro de su misma habitación. De un salto con la intención de flotar. Si flota es porque está en astral. Si no flota, pues es lógico que esté en carne y hueso. Entonces regrese a su cama otra vez. Bien, hermano. Esta es una clave maravillosa. Es muy importante esta clave. Es indispensable que usted no se case. Otra clave que también ha dado muy buen resultado para salir en cuerpo astral es la del discernimiento. Durante el día va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra con un amigo que hacía muchos años no veía. Hermano, llámese usted a sí mismo a la reflexión, pregúntese a sí mismo. ¿Será que estoy en astral? ¿Será que estoy en físico? ¿Andaré fuera de mi cuerpo? Y debe un saltito con la intención de flotar. Es claro que si flota es porque está en cuerpo astral. ¿Qué tal si usted va, por ejemplo, por la calle y de pronto se encuentra usted con un amigo que murió hace 20 o 30 años atrás?
más lógico es que usted mismo se llame al orden, se pregunte a sí mismo, ¿estaré en astral? Luego dar un saltito y flota hasta que se astral. Si va usted por la calle, por ejemplo, y de pronto se encuentra usted con una multitud de gente, pues hermano, un poquito de reflexión. No hay acciones rositas, al final ningún trabajo le cuesta a usted preguntarse a sí mismo, ¿será que estoy en astral? Seguida haga el ensayo, dé el saltito con la intención de flotar. Si flota es porque está en astral, es lógico. Si usted, por ejemplo, de pronto ve en una vitrina, hay en algún almacén, un objeto curioso, raro, extraño, exótico, pues hágase la pregunta a sí mismo, ¿estaré en astral? Muchas veces los estudiantes se han hecho la pregunta a sí mismos y al dar el saltito resultaba que estaban en astral, estaban realmente en cuerpo astral, pero andaban inconscientes, creyendo que estaban en carne y hueso. De manera, hermano, que hay que aprender a discernir, oígalo bien, a discernir. Las horas del sueño normal viven en los mundos internos con la conciencia dormida. Allí en los mundos internos, nosotros, los hermanos mayores, vemos a los carpinteros en cuerpo astral, en su carpintería, a los vendedores de productos mercantiles en sus almacenes, a los hombres de la rueda manejando sus carros o sus máquinas, etcétera. Y todos están completamente convencidos de que están en carne y hueso. Cuando uno le pregunta a algún amigo de esos, ¿en qué plano se encuentra? ¿Dónde cree que está usted, amigo mío? Siempre le contestan a uno que están en carne y hueso. Y si uno les dice que están astral, nunca creen, siempre se burlan. Si esas gentes despertaran la conciencia en los mundos internos, serían iniciados, serían iluminados, entrarían a los templos, se transformarían totalmente. Pero como a esa gente nunca se le ocurre hacer este ejercicio que estamos enseñando, viven siempre con la conciencia dormida. Si tú haces esta práctica, y durante todo el día, a cada minuto, a cada segundo, en presencia de una persona que hacía mucho tiempo no veías, en presencia de un objeto curioso, en presencia de una multitud de gentes, etcétera, etcétera, te hacéis la pregunta. Entonces, claro, hermano, que ese ejercicio se te graba muy bien en el subconsciente. Y el resultado es que por la noche resultáis haciéndote la pregunta en el plano astral. Y claro, al hacértela en el astral, pues entonces despertáis conciencia, ¿entendido? Es que lo que uno hace en el día se repite en la noche, durante el sueño. Si tú te acostumbras a este ejercicio durante el día, pues es claro que durante la noche resultas haciéndolo durante el sueño. Y al hacerlo durante el sueño, pues despiertas conciencia. Y al despertar conciencia, quedas iluminado. Entonces puedes visitar los templos de la Logia Blanca. Entonces puedes invocar a los ángeles. Por ejemplo, si tú estás en cuerpo astral y quieres invocar a un ángel, por ejemplo al ángel Anael, el ángel del amor, lo invocáis. Podéis invocarlo así. Antia da una sastasa Anael, 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 venid hacia aquí, venid hacia aquí, venid hacia aquí, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Podéis estar seguros que Anael concurrirá a tu llamado. Anael es un precioso niño. Con él podéis platicar lo que queráis. Con él podéis aprender muchas cosas. Él sabe medicina, él sabe curar. Él se relaciona con todos aquellos asuntos del amor, etc. Anael es muy sabio. Si queréis invocar, por ejemplo, a cualquier ángel planetario, utilizáis siempre la misma clave que habéis escuchado. Pero ante todo, ubicado, hermano o hermana, es decir, el que me esté escuchando,
Deberéis aprender a salir en cuerpo astral. En cuerpo astral podéis ir al Chambaya y hablar personalmente con el divino Maestro Jesús el Cristo. Él vive en el Chambaya con su mismo cuerpo resucitado entre los muertos. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir que Jesucristo se reencarnó en Pedro, en Juan, en Diego, en Chucho, en Jacinto, en José, no sé quién. La gente tiene tantos errores. Todavía a estas horas de la vida y no quieren creer en la palabra de Jesús. No quieren creer en lo que está escrito en el Evangelio. Jesús resucitó, hermano, y tiene su cuerpo físico, lo conserva. Vive en el Chambaya. El Chambaya es un país del Tíbet, un país que está en estado de China, es un país secreto. ¿Entendido? Bueno, hermano. De manera pues que aprender a deletrear los mantras que sirven para salir en cuerpo astral, conocer las prácticas. También vosotros podéis invocar a los seres inefables para que ellos te enseñen a salir en astral. Ellos te enseñan. Y vosotros pues invocáis a Harpócrates. Podéis estar seguros que Harpócrates os enseñará a salir en cuerpo astral. Primero el estudiante aprende a salir en astral. Más tarde aprende a meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Es un poquito más duro esto, ¿verdad? Eso de meter el cuerpo de carne y hueso dentro del mundo astral. Aparentemente es muy trabajoso, sin embargo, es fácil. Tú puedes ensayar si quieres. El que quiera meterse con su cuerpo de carne y hueso dentro de los mundos internos. Es decir, el que quiera aprender a poner su cuerpo físico en estado de gimnasia, pues debe conocer las claves. Harpócrates, por ejemplo, nos enseña a salir con cuerpo de carne y hueso. Harpócrates nos enseña a transportarnos de un lugar a otro en pocos instantes. Harpócrates nos ayuda a meter el cuerpo dentro de los mundos superiores. Todo aquel que aprende a viajar con cuerpo de carne y hueso por entre los mundos superiores, de hecho queda completamente iluminado. Jesús hacía estas maravillas. Jesús caminaba sobre las aguas porque llevaba su cuerpo físico sumergido dentro de los planos internos. Pedro también aprendió. Al principio le iba costando caro. Recuerda aquella noche en que Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Eso es interesante. Él venía con su cuerpo físico en estado de gina. Pedro salió a su encuentro. Desgraciadamente Pedro dudó. Si Pedro no hubiera dudado, tampoco se hubiera sumergido. El pobre Pedro ya se estaba sumergiendo. Jesús tuvo que ayudarlo. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La clave para poner el cuerpo físico en estado de gina es la fe. El hombre que no tiene fe, pues fracasa. De hecho, la fe es un poder solar. No me estoy refiriendo, hermano, a la fe aquella del carbonero. Hablo de la fe consciente. Yo, por ejemplo, creo firmemente que 2 y 2 son 4. Si hago la suma, eso me resulta. Eso se llama fe consciente. La fe del carbonero es otra. No estamos hablando de la fe del carbonero. Estamos hablando de la fe consciente. Bien, si tú quieres meterte con tu cuerpo físico dentro de los mundos internos, podéis hacer lo siguiente. Acuéstate, hermano. Acuéstate del lado izquierdo. Poner tu mano izquierda sobre la almohada. Ahora apoya tu cabeza sobre la palma de la mano izquierda. ¿Entendido? Bien. Invoca a Harpócrates.
Invócalo así. Harpocrates eat. Harpocrates eat. Harpocrates eat. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, te invocamos, te llamamos, por el absoluto, por el absoluto, por el absoluto. Te llamamos, Harpócrates, ayúdame a poner mi cuerpo físico en estado de gina. Bien, hermano, ahora adormézcase, siempre concentrado en Harpócrates, pero adormézcase. Cuando ya usted está con un poquito de sueño, cuando usted comience a sentir los primeros síntomas del sueño, puede levantarse de su cama con toda la fe. Levántese lo mismo que se levanta un sonámbulo. ¿Entendido? Pero levántese conservando el poquito de sueño que tenga. ¿Comprendes? Bien. Después de que te has levantado, darás algunos pasos dentro de tu propia recámara o habitación. Luego, antes de salir a la calle, es mejor que hagas el ensayito adentro, dentro de tu propia recámara, para saber si ya estás en estado de gira, porque de lo contrario, ¿qué vas a hacer tú a la calle? Da el saltito, pues. Si flotas es porque ya tu cuerpo se metió dentro de los mundos internos. Entonces, puedes salir tranquilamente a la calle y dirigirte a los templos que están en estado de gina. Recuerda que en el bosque de Chapultepec hay un templo maravilloso. El templo de Chapultepec es formidable. Es un templo Rosacruz gnóstico. El jefe de ese templo es el maestro Rasmussen. Tú puedes intentar visitarlo. No sé si te dejen entrar, todo depende de ti. Si tú llevas una vida muy recta, estás muy preparado, eres un hombre muy virtuoso, o si tú eres alguna hermana que está escuchando y eres muy virtuosa y muy pura, en fin, solo así podéis entrar. De lo contrario, quién sabe, ¿no? En todo caso, pruébalo a ver. Ahora, si no te dejan entrar a Chapultepec, pues puedes darte el gusto de pasear por la Europa, por el Asia, por el África, por donde tú quieras. En cuerpo físico, o digo, con el cuerpo físico en estado de ginas, puede transportarse a los más remotos lugares de la Tierra. El doctor Crujeles decía que había necesidad de adormecerse invocando a Harpócrates, pero que debería uno imaginarse un huevo de color azul, pero un huevo blanquillo muy luminoso, azul celeste, que uno estaba metido dentro de ese huevo. Bien, eso enseñaba el doctor Crujeles. La forma más práctica de hacerlo es buscar realmente un huevo de gallina. Luego, despuntarlo, hacerle un pequeño agujero por la parte más cónica, más puntiaguda. Sin embargo, antes de hacer esa operación, es necesario pasar el huevo por agua tibia, es decir, entibiarlo muy ligeramente, luego despuntarlo y sacarle la yema y la clara, hasta que solamente quede la pura cáscara. Enseguida esa cáscara se pone cerca a tu cama, o ahí en el buró, sí, o en tu mesita de noche. Como lo importante es que tengas siempre la figura del huevo. Y la corteza está relacionada con los poderes de Harpócrates. Las fuerzas de Harpócrates se relacionan. A nosotros lo que nos interesa es ir al grano, a los hechos. Al científico materialista le daremos las enseñanzas primero escritas. Llegará el día en que él practicará.
Para ellos también estamos escribiendo obras con las cuales les probamos que la dialéctica materialista y de que el marxismo, etcétera, no tienen realmente base sólida. Tú practicas, Carlos. Materialista prácticamente está fracasada, mis caros hermanos. Esa dialéctica se fundamenta en la teoría materialista. Carlos Marx, Engels y todos sus secuaces creyeron firmemente que el origen de la vida era la materia. Ahora ya se descubrió que el origen de la vida está en la promateria, es decir, en el universión. Y ese famoso universión es energía. ¿En qué quedó, pues, la teoría materialista? En nada, ¿verdad? Cuando se descubrió que la vida era energía, la teoría materialista cayó. Cayendo la teoría materialista, fracasó la dialéctica marxista. La teoría materialista quedó sin bases, porque resulta que la energía es la promateria. Todo viene de la energía. El materialismo se acabó, la dialéctica materialista fracasó. Todo es energía. Existen 7 modificaciones fundamentales de la energía. La división cuerpo, alma y espíritu está ya anticuada. Si la hemos mencionado es por adaptarnos a la corriente antigua, pero realmente el hombre es pura energía. El hombre es energía viviente. Existen 7 modificaciones de la energía en el hombre. El cuerpo físico, el etérico, el astral, el mental, el cuerpo de la voluntad, el cuerpo de la conciencia, el íntimo o ser, son puras energías. Son las 7 modificaciones fundamentales de la energía. ¿Entendido? Así pues, en la nueva era acuaria triunfará el energetismo. Saber que el materialismo se acabó. El descubrimiento del universo, es decir, la suma total de las energías. El descubrimiento de la promateria. Nos llevaron a la conclusión de que el materialismo no tiene bases de ninguna especie, se acabó. Así pues, no nos interesan a nosotros los errores de los materialistas. Allá ellos. Vosotros practicad. Haced los ejercicios que os hemos dado aquí en estos discos de trabajo. Practicad, hermano. Aprender a salir en cuerpo astral, aprender a transportaros con vuestro cuerpo físico en estado de ginas a los sitios más remotos de la tierra, aprender a invocar los ángeles, despertar la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la telepatía, aprender a recordar vuestras vidas pasadas. Eso es lo importante, mis caros hermanos. El conocimiento energético, espiritual, trascendental se impondrá en la nueva era acuaria. Caerá la metafísica escolástica y caerá el materialismo dialéctico. Esas son cosas del pasado. Esas cosas están anticuadas. No sirven para la nueva era acuaria. En la nueva era acuaria se impone el concepto energético de la vida. Todo es energía. La vida es radiación. Se sostiene por vibración. Se suprime con cualquier desequilibrio oscilatorio. Vosotros, cuanto más prácticos os pongáis en el uso y manejo del cuerpo astral, tanto más iréis comprobando la realidad de que todo es energía. El átomo no es más que un trío de materia, energía y conciencia. ¿Entendido? El pensamiento es energía. Hace poco se burlaban los científicos materialistas de la fuerza del pensamiento. Ahora inventaron en Rusia un aparato que capta las ondas cerebrales. Ese aparato registra las ondas del pensamiento y luego con esas fuerzas pone en movimiento poderosas maquinarias. Ahora tuvieron que aceptar la fuerza mental por hecho. Del hipnotismo, ¿cuántos se rieron? Sin embargo, ahora los científicos están utilizando el hipnotismo para curar enfermos. Total, ¿en qué quedó el materialismo? En nada, ¿verdad? Despertar vuestros poderes, repito. Abrir vuestras facultades. Es necesario que seáis tenaces. Es necesario que no os canséis, mis caros hermanos. Es necesario que permanezcáis firmes, muy firmes en la senda.
Recordad que los tenebrosos intentan sacaros del camino. Recordad que los tenebrosos odian la luz. Recordad que los tenebrosos aborrecen la sabiduría oculta. Nosotros los gnósticos somos verdaderamente revolucionarios. Hablamos de revolución trascendental, espiritual. La revolución trascendental, espiritual, nos conduce a la liberación total. Abrir vuestros poderes. No olvidéis que hay muchos mantras maravillosos. Por ejemplo, el mantra Inri sirve para el despertar de la clarividencia. Pone en actividad muchos fuegos. Se vocaliza así. Podéis vocalizar este mantra durante vuestras prácticas con el arcano AZF. Es decir, cuando estéis practicando magia sexual. Podéis también vocalizar este mantra llevándolo a los distintos chakras. ¿Entendido? Así. Esto durante las prácticas de magia sexual, en momentos en que estéis transmutando vuestras energías creadoras, en instantes en que estéis con vuestra sacerdotisa. Así llevaréis el fuego a los distintos chakras de vuestro cuerpo astral. Así desarrollaréis los poderes muy rápidamente, mis caros hermanos. Practicad, no desmayéis. Por favor, os ruego, practicad. Es urgente que practiquéis para que podáis ver, tocar y palpar las realidades de los mundos superiores. Hay que dejar las teorías, ir al grano, a los hechos, a la práctica, mis caros hermanos, a la práctica, repito, a la práctica. La mayor parte de los hermanos han perdido el tiempo, teorizando, y nada más que teorizando. Enormes, inmensas bibliotecas. ¿Para qué? Millones de volúmenes. Y sin embargo los pobres estudiantes no tienen facultades, no saben viajar en cuerpo astral, nunca han hablado con un maestro, no han podido jamás conversar con un Elohim cara a cara. Eso es muy triste, el estado en que se encuentran. Cabezas llenas de teorías y de confusión, eso es todo. Es necesario que vosotros seáis prácticos, mis caros hermanos. La teoría, no, es perdera de tiempo inútil. Ser prácticos, tener mucha fe, no os canséis con estos ejercicios que os hemos dado. Sabed que yo, Samael Aún Beor, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. Estoy con vosotros, invocadme cuando vosotros me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a vosotros. Concentraros intensamente en mí y invocadme. Podéis invocarme mentalmente, que yo concurriré a vuestro llamado para ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a ayudaros. Quiero despertaros. Quiero iluminaros. ¿Entendido? Saber que yo no he descendido de los planos superiores para perder el tiempo. Yo descendí para ayudaros. Descendí de los mundos superiores para trabajar con vosotros, para serviros. Soy vuestro amigo, vuestro verdadero hermano, que os aprecio con todo el corazón. Es necesario que vosotros tengáis toda la fe en mí. Estas enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se difundirán por toda la faz de la tierra, hermanos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas. Ha llegado la hora en que nosotros debemos preocuparnos por conocernos a sí mismos, profundamente, terriblemente, hondamente. ¿Entendido? No estáis solos. No estáis solos, repito.
Estoy yo con vosotros en espíritu y en verdad. Que lo oigan los siglos, que lo escuchen las edades. Estoy con vosotros en espíritu y en verdad. Estoy muy cerca de vosotros. Cada vez que vosotros pensáis en mí, yo estoy con vosotros. Y estaré con vosotros, hermanos míos, hasta la consumación de los siglos. Continuad adelante, con valor, con voluntad, con tenacidad. Cuando los magos negros os ataquen, defendeos con el mantra del ángel Aroch. Ese mantra se canta así. Es poner cuidado, hermanos, poner cuidado. Belilín, 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 ámpora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Repetí este mantra muchas veces cuando los tenebrosos os ataquen. Y con este mantra vosotros derrotaréis a los tenebrosos. Ellos no podrán contra vosotros. Repetidlo, tened fe en estos mantras. A mí me los enseñó el ángel Aroch, ángel de mando. Ese es un maestro de gran poder. ¿Entendido? El ángel Aroch está trabajando intensamente, ayudando a todos aquellos que lo invocan. El ángel Aroch tiene mucho poder, puede transformar el rostro humano, puede conducir a los discípulos a la iniciación, puede enseñarles a salir en cuerpo astral, puede hacerlos invisibles. El ángel Aroch maneja rayos de terrible poder. Es un ángel de fuerza, un ángel de mando, mis caros hermanos. Sabedlo bien, un ángel de mando, repito. Practicad con el arcano AZF. En próximos discos grabados voy a enseñaros todos los mantras secretos de la magia sexual. Pedidlos, los necesitáis, buscadlos, escribidme y tendréis esos discos. Vamos a daros todas las claves secretas de la magia sexual, repito. Cuando queráis escribid, yo os contestaré. Repito, cuando queráis escribid, yo os contestaré. ¿Entendido, hermanos? Yo soy vuestro verdadero amigo sincero. Un amigo que está con vosotros, que os estima de verdad. No estoy teorizando, estoy hablando sobre hechos prácticos. ¿Entendido? La mayor parte de las gentes se contentan con leer, pero no practican nada. Los discípulos gnósticos deben vocalizar diariamente, deben practicar el arcano AZF, deben aprender a salir en cuerpo astral, deben saber defenderse de los tenebrosos, etc. Adelante, pues, mis caros hermanos, adelante. Que vuestro Padre que está en secreto, que vuestra bendita y adorable Madre Kundalini os bendiga. Yo, Samael Agumbeo, hago llegar a vosotros mi salud. Anhelo vuestro progreso, quiero vuestro progreso. Eso es todo. Lo que exijo de vosotros es la paciencia, la tenacidad, la constancia. Del discípulo que no es tenaz, el discípulo que es impaciente, no consigue nada en estos estudios. Y pues si vosotros queréis progresar, necesitáis ser pacientes y muy tenaces. Debéis saber vocalizar los mantras. Los mantras son maravillosos, con los mantras se hacen prodigios. El apóstol dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y pues el verbo tiene todo el poder. Dichosos vosotros cuando encarnéis la palabra.
Dichosos vosotros cuando encarnéis el verbo. ¿Sabéis que cuando el verbo se hace carne en cada uno de nosotros, se expresa por el lenguaje de la luz? Cuando el verbo se hace carne en cada uno de nosotros, recibimos la iluminación total. Cuando Jesús recibió la iniciación venusta en el Jordán, encarnó al verbo, encarnó la palabra. Entonces realmente fue cuando empezó su misión maravillosa. Es necesario que vosotros lleguéis hasta la iniciación venusta. Es urgente que vosotros encarnéis la palabra. ¿Entendido? Que estas prácticas sean bien comprendidas. Es necesario que estas prácticas sean bien detalladas. Despertar la serpiente sagrada. Sabed, por ejemplo, que el mantra más poderoso que existe para el despertar del Kundalini me lo dio el ángel Aroche. Ese mantra es así: Candil, Bail, Candil, Bail. Es un poco trabajo la entonación aquella en que tiene uno que imitar la voz de un niño. Es difícil, pero vale la pena. Este mantra es grandioso. Con este mantra se logra el despertar del Kundalini. Sin embargo, no se puede renunciar a la sacerdotisa. Sin la sacerdotisa no se consigue nada. Hay que vocalizar el mantra y practicar la magia sexual indispensablemente con la mujer. Sin embargo, no es con una sola mujer. Digo, estoy metiendo la pata, como decimos vulgarmente, ¿no? Quiero decir que solamente con una sola mujer, y nada más que con una sola mujer. Nadie puede practicar con varias mujeres, porque el que practica con varias mujeres es adúltero. La mujer que practica con varios varones es adúltera, y ningún adúltero consigue dar un paso en estos estudios. Si tú quieres progresar, necesitas únicamente una mujer, tu esposa sacerdotisa, tu esposa y nada más que tu esposa. ¿Entendido? Bien, y si tú, mujer, quieres progresar, solamente puedes practicar con un solo varón, tu esposo, y nadie más que él. Si tú practicaras con otros hombres, te caes. Ningún adúltero consigue realmente avanzar nada, absolutamente nada en estos estudios. El adulterio nos lleva al fracaso. ¿Comprendido? Bien, de manera que no olvides el mantra, hermano. Mantra formidable, con el cual puedes tú despertar tus grandiosos poderes. Lo importante es que practiques. Existen muchos mantras relacionados con distintos poderes. Hay que aprender a hablar en el verbo de oro del primer instante. Los mantras son sílabas de una gran gramática cósmica universal. El orto purísimo de la divina lengua es sagrado. Antiguamente solamente había un lenguaje. Me refiero a aquellas épocas de la primera y segunda raza. Entonces solamente se hablaba en un solo idioma. Todavía a principios de la Lemuria se hablaba una lengua divina, inefable. Esa lengua tenía poder sobre el fuego, el aire, las aguas, la tierra. Esa es la lengua de luz. Por ejemplo, si en lengua de luz quiero decir, yo, Samael Aumbeor, estoy aquí cumpliendo una misión, diría así, o estoy aquí cumpliendo con mi deber, diría así: yo, Samael Aumbeor, Maslein, Urim, Seidua. Es decir, estoy aquí cumpliendo una misión con sacrificio. ¿Entendido? De manera que es toda una gramática, todo un lenguaje, y tiene una escritura preciosa. Las runas nórdicas, por ejemplo, pertenecen a esa gramática cósmica primitiva. El doctor Krumheller decía que las runas nórdicas
eran más antiguas que las letras hebraicas. Hasta llega a afirmar el doctor Krumheller que las letras hebraicas son tan solo una caricatura de las runas nórdicas. En todo caso, las runas nórdicas pertenecen a la gramática cósmica, al gran verbo universal de vida. Quiera Dios que pronto podamos entregarle a la humanidad un libro sobre runas. Yo escribí alguno, no he podido imprimirlo todavía. Llegará el día en que lo imprimiremos. Las runas nórdicas son muy importantes. El doctor Krumheller escribió sobre runas. Su curso de magia rúnica es maravilloso, no se puede negar, hermano. Debéis vosotros también aprender a vocalizar muy bien el mantra I-A-O. Ese es el mantra de la magia sexual. Ese mantra se vocaliza así. I-A-O. 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 Ignis es el fuego. A es agua, O es origen, principio, espíritu. De manera que el I-A-O es el mantra de la magia sexual, el mantra del arcano A-Z-F. Hay que practicarlo durante aquellos instantes en que estéis trabajando. Entendí bien, hermano. Existen también muchas fórmulas ritualísticas maravillosas. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración verdaderamente mántrica. Lo que hay es que saber orar. Un Padre Nuestro bien orado es algo precioso. Francamente, cuando yo quiero orar un Padre Nuestro, me gasto 1 hora para orar. ¿Os parece muy exagerado que diga que gasto 1 hora? Pero así es, hermano. No puedo negarlo. La verdad es la verdad. Resulta que para hacer bien esa oración hay que meditarla. Y en la meditación se gasta por lo menos 1 hora. Si meditamos en el sentido de cada frase, vamos muy lejos. Ahora, si se nos ocurre meditar el sentido de cada una de las frases del Padre Nuestro, en instantes de estar dormitando, el resultado será precioso. Pasaremos de la meditación al estado de Samadhi, es decir, entraremos en éxtasis. Entonces podremos ver cara a cara al Padre que está en secreto, a nuestro propio Dios interno. Entonces recibiremos enseñanzas de nuestro propio Dios interno. Podremos conversar también con los seres más inefables en estado de meditación profunda. Un Padre Nuestro bien orado es algo precioso, hermanos. Yo me gasto normalmente 1 hora para orar un Padre Nuestro. Claro, que cuando yo hago la oración, lo hago en forma muy honda, meditando profundamente cada palabra, cada frase, adormeciéndome, terriblemente concentrado. El resultado siempre es la iluminación interna. Se acerca la era acuaria y hay necesidad de abrir todas las facultades. Se acerca la era de la luz y hay necesidad de despertar todos los poderes. Más que nunca debemos ahora ser prácticos. Y prácticos, repito, 100%. El tiempo de estar teorizando ya pasó, hermanos. Ahora vienen acontecimientos terribles para la humanidad. Y es bueno que nosotros estemos preparados. Los acontecimientos de la nueva era acuaria serán desastrosos. Se les hará raro a ustedes que yo les diga que los acontecimientos de la nueva era acuaria serán desastrosos. Así es, hermanos.
La venida del Cristo va acompañada de terribles acontecimientos. Cristo vendrá como ladrón en la noche, ya lo dijo. Será como un lazo, caerá sobre toda la especie humana, cuando menos se lo aguarde. Perecerán los malvados. Los justos, esta vez, no pagarán por los pecadores. Eso sucedió una vez, y ese tiempo ya pasó. Así pues estamos para iniciar la era Acuario. Y vosotros deberéis despertar vuestros poderes internos. Deberéis santificaros, acabar con todos vuestros defectos, practicar magia sexual intensamente con vuestra mujer. Repito, con una sola mujer. Con dos, no. Rasputín, por ejemplo, practicaba con varias mujeres, pero Rasputín se quedó estancado, no progresó. Vosotros necesitáis practicar únicamente con una, y nada más que con una. Durante las prácticas hay que asumir una actitud sumamente pura. Hay que apartar la mente de la sexualidad puramente animal. En esos instantes deberéis estar en comunicación con los seres inefables, es decir, en ese instante deberéis vosotros estar en éxtasis profundo. En ese instante deberéis estar sumidos en la más profunda meditación interior. Hay que sublimar las energías sexuales. Hay que practicar y sublimar al mismo tiempo. Digo, practicar con el arcano AZF y sublimar por medio del amor. Vuestra palabra debe ser lo más pura. Las palabras vulgares perjudican a los hermanos. Debemos hablar en un lenguaje delicado, delicioso. Cada una de nuestras palabras debe ser armonía, debe ser paz infinita, debe ser dicha inefable. Las palabras hirientes, los términos vulgares, los términos mordaces, las palabras de doble sentido perjudican a los estudiantes. El estudiante que está trabajando con el arcano ZF debe comprender que la fuerza de la sexualidad es una espada de dos filos, que lo mismo puede herir a otros que herirse a sí mismo. El verbo actúa sobre las fuerzas creadoras, porque el sexo y el verbo se hallan íntimamente correlacionados. La fuerza del sexo opera a través de los órganos sexuales y a través de la laringe creadora. Son dos polaridades del mismo sexo. Así pues, que vuestras palabras sean puras, mis caros hermanos. Que vuestras palabras sean inmaculadas, llenas de armonía y de paz. Cuando la palabra es arrítmica, cuando la palabra es mordaz, cuando la palabra es irónica, cuando la palabra es erótica o de doble sentido, entonces modifica a las energías creadoras, las transforma en poderes tenebrosos, tántricos, horribles. Nunca vosotros enseñéis el arcano AZF con términos vulgares. Cuando habléis de magia sexual, decid el arcano AZF, eso es todo. La palabra arcano AZF es más velada, ¿verdad? Resulta mejor que decir magia sexual. Escandaliza menos. Es preferible decir el arcano AZF. Y cuando enseñéis ese arcano, hacerlo con modestia. Dejar a un lado la vulgaridad. Los Elohim, los ángeles, los Prajapatis, los seres inefables, hablan todos en un lenguaje precioso, en un verbo de luz, inefable. Ningún maestro utiliza palabras vulgares. Nunca habléis vosotros contra nadie, mis caros hermanos. Eso de estar diciendo que el hermanito tal es mago negro, que la hermanita tal es hechicera, es bruja, que fulano y que sutano hacen y deshacen, es ridículo. Eso no está bien para vosotros. Vosotros no deberéis ocuparos de la vida ajena, hermanos. No debéis ocuparos de la vida privada. Que cada cual viva su vida como quiera. Vosotros vivís una vida pura y